Hola, hola, buenas tardes, buenas noches. Depende del lugar en donde nos estés escuchando, nos estés acompañando. Bienvenidos, bienvenidos una vez más a estas charlas de café. Por cierto, si tienes tu café, te invito a que vayas por él. Si no lo tienes más bien, que vayas por él porque estos son charlas de café. Y vamos a platicar de un tema fascinante, de un tema muy, muy interesante. Pero son charlas de café. Y bueno, pues bienvenido seas una vez más y gracias por seguir siendo parte de estas charlas de café. Charlas de café que reitero, no me voy a cansar de repetirlo, están siendo muy bien acogidas, muy bien recibidas. Y bueno, pues es para compartir con todos ustedes todas las experiencias que va uno adquiriendo a lo largo de la vida y que de una o de otra manera nos ayudan, nos sirven a todos. Yo soy un convencido, y lo digo por experiencia propia, que en el momento en el que uno comparte lo vivido, las experiencias que uno ya vivió, seguramente le van a servir a alguien más. Seguramente alguien está pasando por la misma situación, por el mismo problema, por el mismo sufrimiento, por las mismas cuestiones y pues a veces una charla, un consejo, una frase, una palabra nos ayuda precisamente a poder pues darle la vuelta a todo lo que de alguna manera necesitamos darle la vuelta. Hoy quiero iniciar con un cuento. Dicen por ahí que los cuentos y el dinero son para eso, para contarse. Entonces, yo no te voy a hablar de dinero ahorita, pero sí, bueno, sí, más tarde. Más tarde vamos a hablar un poco de ese tema. Eh, pero te voy a contar, vamos a empezar con un cuento. Vamos a empezar con un cuento. Y, y el cuento dice así. Había una vez un reino que se extendía por toda la llanura, la vereda, el valle, así todo arbolado y lleno pues de pasto verde y de paisajes impresionantes. En este reino, el rey, quien era conocido por ser déspota, por ser arrogante, por su mal humor, todo el tiempo estaba de malas, pues resulta que da un mal paso y sufre una caída que lo deja postrado, sin poder caminar, más que con la ayuda de un par de muletas. Al sentirse inmerso en tan tremenda tragedia, pues obviamente al ser el rey, pues manda un decreto el cual decía que a partir de ese día, todas las personas del reino deberán usar muletas para poder caminar. Y quien viole este decreto sería ejecutado inmediatamente. Y así, bueno, pues con el paso del tiempo, todas las personas caminaban con ayuda de las muletas. Y en especial, pues obviamente todos los niños y niñas que iban en edad de caminar, que iban empezando a caminar, lo hacían también. A diferencia de las demás personas, estos niños y niñas nunca habían caminado sin muletas. Y por obvias razones, pues no creían las historias que escuchaban en el pueblo. Al paso de los años y después de una larga vida del rey, que dicho sea de paso fue muy longevo, este muere llevándose a la tumba, llevándose consigo el recuerdo de que se podía caminar con las dos piernas, obviamente sin la ayuda de las muletas. Un día, en el centro de la plaza, donde se juntaba pues un abuelete ahí con los niños a un lado y les contaba historias,
Él les decía que muchos años atrás las personas podían caminar sin usar esos aparatos molestos, que ellos que podían, que lo hicieran, que eso era lo natural. Cosa que los niños, al estar plenamente adoctrinados, condicionados, programados mentalmente para andar con esos dos palos a sus costados, pues se reían del abuelo. Pero ¿qué dices, abuelo? ¿Qué cosa más rara nos cuentas? Si lo normal es andar con muletas, era lo que le decían. Pero la historia cuenta que Juanito resulta que era un pequeño chamaco inquieto y un poco más escéptico que los demás. Le dijo, si tú lo dices, yo te creo. Pero fíjate que lo voy a comprobar a través de mi propia experiencia. Y así poco a poco, a pesar de que sus dos piernas estaban sin fuerza, entumecidas por tantos años que llevaba sin poder caminar sin las muletas, empezó a intentar caminar, a intentar dar sus pasos. La gente del pueblo lo veía y obviamente lo señalaban y se reían de él, porque caminaba dos pasos y se caía, caminaba dos pasos y se volvía a caer. Sin embargo, él nunca desistió de su intento y finalmente logró caminar sin usar las muletas. Cuenta la leyenda que en este reino, donde la gente llevaba una vida limitada, caminando con muletas, se recuerda a este joven como el loco que caminó sobre sus dos piernas. Este cuento, este cuento refleja con claridad el tema de hoy. Y el tema de hoy es cómo deshacernos de los bloqueos emocionales. Cómo deshacernos de esos bloqueos emocionales que tanto nos limitan, que tanto batallamos con ellos y que no nos dejan avanzar. Para ello yo te pregunto, ¿estás cansado, cansada de repetir los mismos patrones una y otra vez? Seguro que sí. ¿Quieres que tu vida cambie definitivamente? Y cuando hablo de que cambie definitivamente, es un cambio de 180 grados. No es un cambio en donde uno sale motivado de una charla de fin de semana y cuando llega el lunes regresa uno exactamente al mismo mood y regresa uno a repetir exactamente los mismos patrones. No, este cambio es verdadero, es definitivo. ¿Te interesa que cambie tu vida? Ya no quieres enfocarte en todas las cosas que les hemos etiquetado y las hemos llamado como negativas. ¿Sabes cómo funcionan los pensamientos creativos, los pensamientos creadores? ¿Tienes idea más o menos de cómo es este proceso? Eh, pues resulta que en estas charlas de café te voy a compartir hoy el proceso, el proceso que conocemos todos como ley de atracción, que más bien se llama o debería de llamarse ley de correspondencia. Y te voy a explicar cuál es el proceso completo y cómo lo puedes aplicar a tu vida diaria. Te voy a pedir que de una u otra manera inviertas una hora que vamos a estar aquí para que entendamos todos perfectamente cómo funciona este proceso y le podamos dar esta vuelta de campana a nuestras vidas y deshacernos de una vez por todas por estos bloqueos emocionales que no nos dejan avanzar. Buda decía, si quieres saber la calidad de los pensamientos que has tenido, observa tus resultados. Híjole, es una máxima muy cierta, muy fuerte, a veces dolorosa, pero es muy cierta.
Si quieres saber la calidad de los pensamientos que has tenido, observa tus resultados en el presente. ¡Wow! Eso verdaderamente pues es fuerte. Por otro lado, Jesús lo ponía en otra perspectiva. Jesús lo que nos decía es, la calidad de tus pensamientos te dará la calidad de tu realidad. Si checas la diferencia, Buda hablaba de los pensamientos que has tenido en el pasado generan un resultado en el hoy, en tu presente, en el aquí y en el ahora. Y Jesús lo manejaba más como los resultados o la calidad de tus pensamientos en el hoy, en el aquí y en el ahora, darán la calidad de tu realidad más adelante. Eso es para que lo tomemos en cuenta. Seguramente a lo largo de tu vida has escuchado las frases no puedo, no valgo, no merezco, no soy suficiente. Y resulta que estas frases son las que te han frenado para poderte relacionar, para poder conseguir pues todo aquello que tú quieres conseguir en tu vida. Pero sobre todo, te han frenado en la relación que tienes contigo, que es, recordemos, y lo hemos hablado en otras charlas, finalmente la relación que tienes contigo pues es la relación más importante que tenemos. Y en la mayoría de los casos es a la que menos atención le ponemos. Entonces, pues yo creo que es importante que lo empieces a tomar en cuenta. Pero hoy te voy a dar la forma de deshacerte de estos bloqueos emocionales para lograr todo lo que has querido lograr. Y hasta ahora no lo has podido manifestar en tu realidad. Estarás de acuerdo conmigo que todos tenemos ciertos condicionamientos que nos fueron heredados, es decir, condicionamientos, falsas creencias, paradigmas. Bien, pues déjame te digo que son precisamente estos condicionamientos, paradigmas y falsas creencias heredadas eh, las que están bloqueando precisamente pues, todo lo que quieres manifestar en tu hoy y en tu realidad. Déjame te explico de qué se trata. Un paradigma, charlas de café, un paradigma es un programa mental que tiene el control exclusivo sobre tu comportamiento habitual. ¿Sí? Esto es lo que denominamos un paradigma. Este programa es el responsable de que nunca obtengas lo que quieres. Ahora bien, vamos a revisar el proceso completo. Vamos a revisar cómo es que se estructura, de dónde viene, qué pasa con estas creencias, qué pasa con estos paradigmas, condicionamientos, cómo funciona todo el proceso completo. Entonces, si se vale que tomes nota, se vale también que si quieres por ahí hacer algún comentario sin ningún problema, inmediatamente aquí me llega a mí el comentario y luego lo podemos resolver. Alguna pregunta, alguna duda, comentario, lo que ustedes quieran. Acuérdense que estas son charlas de café y bueno, claro, yo preparo el tema y yo expongo el tema, pero la idea es que tengamos pues una interacción lo más cercana que se pueda. Acuérdense que este tema de las redes sociales y de los en vivos en Instagram, en Facebook, en TikTok y en todo eso, nos acercan de una manera increíble y estamos a solo un clic de distancia. Entonces siéntanse como en su casa y podamos participar todos y vamos a hacer que esta charla de café sea maravillosa como las anteriores. Pero bueno, entrando en materia, el proceso inicia, para que lo vayas anotando ahí, el proceso inicia con un pensamiento. ¿Ok? Todo, absolutamente todo lo que vemos, lo que podemos tocar, estamos hablando de que fue generado
fue creado por un pensamiento. Se generó en la cabeza de alguien. Esta taza de café, esta pluma, el teléfono, la computadora, absolutamente todo se generó en la cabeza de alguien. Recuerda que la mente tiene la función de pensar, ¿sí? La mente se creó para eso, esa es su función. La mente lo que hace es generar pensamientos y pensamientos y pensamientos de manera constante. No para absolutamente en ningún momento. Es más, ni siquiera cuando estamos dormidos. La mente todo el tiempo, constantemente está generando pensamientos, ¿sí? Entonces, obviamente también ya sabemos que así como tenemos miles de pensamientos todo el tiempo, eh, también tenemos miles de paradigmas, creencias limitantes, condicionamientos, que como repetía yo hace rato, nos han sido heredados. Yo le llamo que son de segunda mano, porque pues la verdad es que no son tuyos. Normalmente pues son herencia de papá y mamá y que obviamente no estoy juzgando ni mucho menos, al contrario, hay que hacer las paces con papá y con mamá y hay que ser muy agradecidos porque pues ellos nos educaron y nos inculcaron pues estos valores y estas creencias y estos condicionamientos y paradigmas pues de acuerdo a la información o con la información con la que ellos contaban en ese momento y obviamente pues con todo el amor del mundo, ¿no? Entonces yo desde aquí, de hecho por ahí está mi madre, a la cual la adoro profundamente y le agradezco que siempre está conmigo en estas charlas de café. Mamita, te amo. Bueno, entonces decía yo que también tenemos estas creencias limitantes y estamos generando cualquier cantidad y tenemos creencias de todos tipos. Estamos hablando de creencias financieras, económicas, sociales, ahora que está muy de moda el tema esto de género, sexuales, intelectuales, de alimentación, de salud, de enfermedad, bueno, cualquier cantidad de creencias limitantes que, querramos o no, condicionan precisamente nuestro hoy, nuestro aquí y ahora, nuestra realidad. Ahora, yo decía que bueno, el paso uno es que esto se genera en un pensamiento que conecta, este pensamiento conecta con la falsa creencia o el paradigma o el condicionamiento. Posteriormente, este pensamiento lo que va a generar es una emoción en el cuerpo. Y esta emoción, seguramente ustedes lo han sentido en reiteradas y en miles y en millones de veces. Provoca impulsos electromagnéticos y eléctricos en el cuerpo. Es decir, que literalmente está generando o se genera un cortocircuito que te recorre todo el cuerpo. ¿Sí? Ahorita no estoy hablando de si este cortocircuito es de alta energía o de baja energía. ¿Sí? De alta energía podría ser lo que hemos sentido, que la mayoría seguramente lo hemos sentido, los que estamos aquí conversando en estas charlas de café. Estas maripositas en el estómago cuando ibas a ver a la novia o al novio o estaba a punto de llegar el novio por ti, y empezabas a sentir estas maripositas en el estómago y obviamente pues te sentías feliz y contento o contenta y claro, eso genera endorfinas y genera oxitocina y genera pues todo lo que le llaman las hormonas de la felicidad y eso es de alta energía. Pero a lo mejor también de baja energía, pues que, no sé, reprobaste un examen y te van a regañar en tu casa, o te corrieron del trabajo, o perdiste un familiar. Son emociones de baja energía y esto genera
químicos en el cuerpo. Es real, es verídico, genera químicos en el cuerpo que afectan nuestro estado de ánimo. De ahí por ejemplo, el viejo dicho de recordar es volver a vivir. Por ejemplo, eh, recordemos una cosa, el cerebro, así como está la mente, que la mente se encarga de generar pensamientos, que la verdad es que la ciencia, honestamente yo he estado investigando y he estado leyendo y en todos lados concuerdan que la ciencia todavía no ha podido demostrar de dónde vienen tantos y tantos pensamientos. O sea, de dónde se generan tantos pensamientos. Digo, no sé, no me hagas caso, compruébalo a través de tu propia experiencia o pregúntale ahí a Google, pero no sé si tenemos alrededor de, no sé, 40,000, 50,000 pensamientos al día. Es una salvajada de pensamientos. Pero bueno, decía yo que la mente se encarga de generar los pensamientos. Y el cerebro es como pues el CPU de la computadora. El cerebro es como la torre de control del aeropuerto, ¿sí? Es la que se encarga de decir, este sí aterriza, este no, este va para acá, este en la pista 3, este en la pista 6. O sea, es la torre de control, precisamente. Es el que está al mando de, por ejemplo, tú no te preocupas o no te ocupas del proceso de respiración. Tú simplemente respiras, inhalas, exhalas, todo el día, todos los días. Entonces, es un proceso que quien se encarga de regular todo eso es el cerebro. Lo mismo de la sangre y lo mismo de las células y lo mismo de si te enfermas, dispara y acciona toda la parte de tu sistema inmunológico. Y entonces es todo un proceso que empieza, pues, y aparte, digamos que el cerebro es el que se encarga de regular todos los procesos que ocurren al mismo tiempo, todo el tiempo, en tu cuerpo, que ni te, vamos, de manera consciente no sabes lo que está sucediendo de manera interna a la hora que, por ejemplo, yo estoy hablando aquí ahorita con ustedes y pues resulta que pues tengo que hacer pausas porque tengo que respirar o tengo que seguir hablando y mi tono de voz a veces lo subo, a veces lo bajo y entonces todo eso está regulado por el cerebro. Entonces, mencionaba, el pensamiento se conecta con la creencia, genera una emoción y al conectar el pensamiento con esta emoción negativa en la mayoría de los casos, y es lo que preguntaba yo al principio, hace rato, si te acordabas del no puedo, del no valgo, del no merezco, del no soy suficiente, frases que tienen una carga energética bajísima, pero que son muy potentes, sobre todo a la hora de generar una emoción, ¿sí? Y obviamente una vez que sucede esta emoción, se conecta, y es el siguiente paso, se conecta con una actitud. Y entonces tú vas a actuar con base en esa emoción, ya sea de alta energía o de baja energía. Y entonces tus actividades, lo que dices, lo que haces, va a estar supeditado, va a estar conectado a esta emoción. Y estas actitudes que vas a tener están apegadas, pero cual calcomanía, a estas falsas creencias, a estos paradigmas y a estos condicionamientos, ¿sí? Y finalmente, dentro de este proceso, tus actitudes te van a llevar a un resultado. Tus actitudes te van a llevar a un resultado y este resultado, en la mayoría de los casos, lo que vas a hacer es vas a confirmar, vas a ratificar la falsa creencia
el paradigma o el condicionamiento que generó el pensamiento, la emoción, la actitud y el resultado. Y entonces es cuando decimos, o cuando normalmente uno piensa, que es que tuve buena suerte o es que tuve mala suerte. O en algunos casos también algunas personas etiquetamos y decimos, es que no es lo mismo nacer con estrella que nacer estrellado. Ese tipo de cosas, pues la verdad es que no tienen como que mucho sentido. Eh, yo lo que les digo es importante que entendamos en qué parte del proceso, que finalmente viene desde la creencia limitante, ahorita vamos a revisar algunos ejemplos, pero en qué parte del proceso estás detenido, en qué parte del proceso estás con ese bloqueo, pero cual muralla y infranqueable y no pasas, en qué parte del proceso es en donde estás. En la generación del pensamiento, en creerte, valga la redundancia, en creerte la creencia limitante, el paradigma, el condicionamiento, en esta actitud, en la emoción, en el resultado que al final te sigue provocando la misma emoción y entonces estás cayendo en un círculo vicioso y es una espiral descendente que no te deja avanzar. Y por eso repetimos y repetimos en trabajos, en parejas, muchas veces por eso decimos, es que, ¿por qué a mí siempre me tocan las mismas mujeres? Exactamente físicamente iguales, de forma de ser iguales, ¿por qué siempre me tocan las mismas? Ojo que no estoy diciendo si son buenas o malas, simplemente me tocan las mismas. O por qué siempre, y hablo de mi caso, por qué siempre voy a un trabajo, estoy ahí un par de años, 2, 3 años, 4, 5, lo que sea, y termina el ciclo. Y empiezo otro y termina el ciclo. ¿En dónde está la creencia limitante? Digo, yo ya lo desenredé, ya desenredé ese tema. Porque aparte, déjame te digo una cosa, que normalmente lo digo siempre al principio de las charlas de café, pero ahorita lo voy a decir pues prácticamente ahorita a la mitad, que es, de todo esto que estamos hablando ahorita, te pido que no me creas nada. Te pido que lo verifiques a través de tu propia experiencia. Porque finalmente eso es lo que yo he estado haciendo. Y eso es lo que yo llevo haciendo pues prácticamente 12 años de mi vida. Si no es que más, pero prácticamente 12, donde fue un parteaguas, donde, bueno, terminó una relación de muchos años, y de ahí, bueno, pues se vino toda una vorágine y una bola de nieve que ya les platicaré en otra charla de café, en donde me abra de capa con ustedes y les cuente y les platique de dónde vengo y cuál es mi historia. Porque todos, déjenme les digo, todos y todas tenemos nuestra historia. Pero bueno, a lo que iba es, experimentalo a través de tu propia experiencia y llévalo a tu propia experiencia y llévalo, como hablábamos en la charla de la limpieza de tu casa interior, que por cierto, si no estuviste presente, búscala ahí en mis redes sociales, aquí en Instagram, en Facebook, y te pido que lo veas. La verdad es que esa charla, la verdad es que es una de las que más me ha gustado. Hicimos un ejercicio muy interesante de la limpieza de tu casa interior. Un ejercicio que, dicho sea de paso, y aprovecho el comercial, no sin antes reiterarles que son charlas de café. Eh, Avisarles y decirles que, bueno, voy a dar un webinar el próximo, lo había programado para el 23, pero lo corrí una semana. Lo voy a dar el día 30,
próximo 30 de septiembre a las 7 de la noche. Voy a dar un webinar con todos estos temas, obviamente más a conciencia, más enfocado, más extenso, porque es un webinar que dura aproximadamente, pues va a durar yo creo como una hora y media, 2 horas aproximadamente. Yo creo que es un tema muy interesante, vale la pena que inviertas un par de horas en ti, ¿sí? Es importante que lo hagas. Pero bueno, sigamos con el tema y antes de pasar a los ejemplos, para que veamos el proceso completo con ejemplos, te voy a contar otro cuento. A mí la verdad es que me encantan los cuentos. Yo le contaba muchos cuentos a mis hijos cuando estaban pequeños. Hoy trato de contarles cuentos y pues me mandan muy lejos. Pero bueno, resulta que este es un antiguo indio cherokee que le dijo a su nieto: hijo mío, dentro de cada uno de nosotros hay una batalla entre dos lobos. Uno, uno es malvado, es la ira, la envidia, el resentimiento, la inferioridad, las mentiras, el ego. El otro es benévolo. Es la dicha, la paz, el amor, la esperanza, la humildad, la bondad, la empatía, la verdad. El niño pensó un poco y preguntó: abuelo, ¿qué lobo gana? El anciano pensativo respondió: gana el que alimentes primero. Este cuento también tiene mucho que ver con este proceso. ¿Qué pensamiento es el que va a ganar? Que a su vez va a generar todo el proceso y va a provocar tu realidad, pues es el que alimentes primero. Vamos a recordar el proceso completo para que lo tengas perfectamente claro, de manera muy rápida. Todos tenemos paradigmas, creencias limitantes y condicionamientos que nos fueron heredados principalmente por mamá y papá. ¿Sí? De ahí partimos. Obviamente estos paradigmas, condicionamientos, creencias limitantes nos fueron heredados desde que nosotros nacemos, que nacemos como una semilla. Esto lo platiqué también en algún otro proceso, en alguna otra charla, perdón. La semilla inicial. Entonces todos nacemos, pues ahora sí que como si fuera pues una hoja en blanco, ¿no? Como si fuera un disco duro sin nada de datos, sin nada de información. Y con el paso del tiempo, pues vamos absorbiendo por un tema de modo supervivencia en el que vivimos los primeros 7 años de vida, y resulta que vamos absorbiendo todos estos condicionamientos y creencias limitantes y paradigmas, y obviamente se nos desarrolla el ego y la falsa personalidad, y es todo un tema que también platicamos, por ahí lo puedes revisar en otro video de otra de las charlas de café. Pero a lo que voy es que, bueno, estos condicionamientos son heredados, eso lo conectamos con un pensamiento muy arraigado que tenemos, y de ahí generamos una emoción. Y esta emoción, correspondiente a este pensamiento, genera una actitud, genera una forma de actuar que, obviamente, con base en esta emoción, y finalmente generamos un resultado, que en la mayoría de los casos confirma nuestra creencia. Así de simple, así de rápido. Este es el proceso. Creencia limitante conectada con un pensamiento, el pensamiento genera una emoción, la emoción provoca una actitud y la actitud genera un resultado
que ese resultado confirma, en la mayoría de los casos, nuestra creencia limitante. Ahora, vamos a verlo de manera muy rápida. Vamos a verlo con un ejemplo. Y mira, el ejemplo es muy real. Una mujer que vivió de niña los abusos del padre hacia la madre, que desembocaron en una infidelidad de este y posteriormente en el divorcio. Digo, es un ejemplo muy apegado a la realidad. Y entonces, bueno, ¿cuál es la falsa creencia? Bueno, la falsa creencia sería: todos los hombres son infieles. Esa es la falsa creencia que generó esta niña, que le heredaron a esta niña, y esta niña lo hizo suyo a través de una creencia limitante o un paradigma de que todos los hombres son infieles, porque eso es lo que ella vivió en su casa, ¿sí? Porque eso es lo que ella pues vio a través de todos estos abusos y a través de esto que sucedió pues en una casa pues de la Ciudad de México, por ejemplo, ¿no? Ahora, ¿cuál es el pensamiento o idea? Una vez que esta niña tiene esta creencia de que todos los hombres son infieles, o esta muchacha, el pensamiento es: no quiero conocer a ningún hombre porque me voy a ilusionar y lo más probable es que me sea infiel o me vaya a traicionar. Este es el pensamiento que ella trae provocado por esta creencia, que pudiera ser que a lo mejor ella vio toda esta situación lamentable, pero bueno, neutra como toda la realidad. La realidad, recordemos que la realidad es neutra. Y probablemente ella eso lo vivió a los 4 o 5 años. Y a lo mejor ahorita tiene 23 o 25 y no se acuerda exactamente de dónde viene este pensamiento. Pero este pensamiento lo genera ella: no quiero conocer a ningún hombre porque, ay no, todos los pinches hombres son iguales, son infieles, y yo no quiero conocer a nadie porque me voy a ilusionar, me voy a enamorar y seguramente me va a ser infiel. Y entonces ella, pues obviamente conecta este pensamiento con una emoción. ¿Y cuál sería la emoción? No soy suficiente, no me siento suficientemente valiosa para que un hombre me ame de verdad. ¿Te suena? No soy suficiente, no soy suficientemente valiosa para que un hombre me ame de verdad. Este es el sentimiento, esta es la emoción que provoca. Y entonces, ¿cuál es la acción? Me guardo en casa, no salgo a fiestas, me llevo con puras mujeres, no tengo amigos hombres. Es más, odio a los hombres, no los quiero ni ver. Esa es su actitud, esa es su acción. Y entonces, ¿cuál es el resultado? Sin duda, más adelante, pues esta chica, pues obviamente entabla una relación con alguien y no deja de pensar: me va a ser infiel, me va a ser infiel porque yo no soy suficiente, porque no me lo merezco, y entonces confirmo mi creencia limitante porque el hombre, la pareja, el novio, el galán, lo que sea, termina siéndole infiel. No me voy a meter ahorita en estos temas de infidelidades y de todo eso. Nada más así como se los voy a dejar así
de una pincelada. La infidelidad es para que ustedes lo analicen y pueden estar de acuerdo o no. La infidelidad es, es la consecuencia de una carencia emocional. ¿Ok? La infidelidad es la consecuencia de una carencia emocional que no está sanada. Y puede ser en el hombre o en la mujer, no importa. Pero bueno, ese va a ser otro tema del cual platicaremos en otra charla de café. Vamos a hablar de otro ejemplo para dejarlo perfectamente claro, para que entendamos el proceso y lo puedas llevar a tu experiencia. Una persona, ahora vamos a hablar, como lo mencioné al principio de la charla, vamos a hablar de dinero. Una persona que por más que intenta, no puede generar el dinero suficiente para poder vivir dignamente. Cualesquiera el concepto de dignamente que tú le quieras poner. Y entonces, bueno, ¿cuál es la falsa creencia? Probablemente es una persona que en su casa vio que su padre o su madre trabajaban de sol a sol todos los días, de lunes a domingo, y se mataban trabajando y nomás no generaban, nomás no les alcanzaba. Y entonces él, pues obviamente tiene la creencia de que para tener dinero hay que trabajar 16 o 18 o 20 horas al día. Esa es la creencia limitante. Ahora, ¿cuál es el pensamiento? Necesito por lo menos 2 trabajos para poder ganar lo mínimo indispensable para vivir, porque con el que tengo actualmente no me alcanza. Entonces necesito otro trabajo porque si no, no me dan las 16 o las 18 o las 20 horas que necesito trabajar. Y entonces él genera una emoción. ¿Cuál es esta emoción? Escucha bien la emoción. No me siento capaz de generar lo mínimo para subsistir. Entonces estamos hablando de que es una emoción con una carga de baja energía, muy baja energía. No me siento capaz, porque obviamente cuando uno no se siente capaz, pues te pega inmediatamente en tu seguridad y sobre todo en tu autoestima. Recordemos que autoestima es todo aquello que siento de lo que pienso de mí mismo. Repito, autoestima, todo aquello que siento aquí adentro, de lo que pienso de mí mismo. Ese es el concepto de autoestima. Pero bueno, obviamente él al generar esta emoción, pues sin duda tiene una actitud. ¿Y cuál es la actitud? Reniega, todo el tiempo está renegando del trabajo que tiene, que no le alcanza, que no le gusta, que no le da suficiente, que no tiene, que no le permite generar más ingresos. Y entonces está generando la emoción, le genera esta actitud. Y pues voilà, estoy con este pensamiento, con esta emoción de manera recurrente, repetitiva, todo el tiempo, todos los días. Y pues, ¿qué crees? El resultado es, me cuesta mucho trabajo llegar a fin de mes con dinero en el bolsillo. Este es el proceso. Obviamente te podrás decir, claro, pues este es el proceso de cómo funciona, cómo está estructurado, cuál es el paso 1, el paso 2, el paso 3 de este proceso maravilloso para poder desbloquear valga la redundancia, para podernos deshacer de estos bloqueos emocionales. Ahora, me preguntarás, claro, ¿cómo lo hacemos? Es simple, pero no es fácil. Y lo que tenemos que hacer es empezar a cambiar
estas falsas creencias, estos condicionamientos y estos paradigmas. Y no es borrarlos, es cambiarlos, generar nuevas creencias, generar nuevos paradigmas, generar la creencia de que no todos los hombres son infieles. Sin duda no. Habemos hombres que somos, sin duda alguna, pues rectos, honestos y que de alguna forma, digo, privilegiamos una buena relación y una bonita relación y nos compartimos pues desde lo que somos para entregarle a nuestra pareja. Y entonces también podemos cambiar el tema de la creencia del dinero. No necesitas trabajar 18 o 20 horas al día para generar dinero. Puedes generar dinero en la mitad de tiempo o en menos. Depende de lo que hagas. Obviamente, claro, lo que tienes que hacer es dedicarte a algo que te apasione. Digo, yo no sé si ustedes lo perciban, pero a mí esto que estoy haciendo yo ahorita verdaderamente me apasiona. Es mi vocación estar aquí platicando con ustedes, preparando temas, poniéndolos pues, en el entendimiento, en el conocimiento de todos ustedes. Y bueno, pues yo tengo como objetivo, dicho sea de paso, para entender un poco este tema, eh, pues llegar al cambiar o impactar la vida de la mayor cantidad de personas, pues a través de precisamente mejorar la confianza y la seguridad y la autoestima pues en cada uno de nosotros. ¿Cómo lo hago? Pues como lo hago y como lo trabajo directamente conmigo, ¿no? Entonces, este es el resultado y esto es lo que, este proceso es uno de los temas que vemos precisamente en el webinar y después ya desarrollamos pues mucho más a profundidad en el curso. Obviamente el webinar, que repito, será el próximo 30 de septiembre. Por ahí van a estar viendo, si no es que ya lo vieron, hay que registrarse en una página y de hecho en el momento en el que te registras en la página te llega un correo y te estoy regalando o les estoy regalando mi libro, Los 9 pasos para lograr relaciones estables con la metodología, la técnica de los vasos. Esto es gratuito, es un libro electrónico y lo único que tienes que hacer es registrarte y dejar por ahí tus datos. Todo esto está en mis redes sociales, en Instagram, en Facebook y en mi canal de YouTube. Bueno, pues esto fue el día de hoy, cómo deshacerte de tus bloqueos emocionales. Nos quedan por aquí todavía algunos minutos, no sé si quieran alguien, voy a aprovechar para empezar a dejar por aquí saludos a todos los que andan por acá. Si alguien quiere comentar algo, si alguien quiere hacer algún comentario, hacer alguna pregunta, yo con todo gusto me quedo unos minutos más precisamente para contestar pues todas las preguntas que pudieran generarse. Aquí estamos saludando a todos los que están por aquí conectados. Vivelú, gracias. Osnaya 888, gracias. Reneira Enríquez, muchas gracias. A mi mamita dorada, que ya la saludé por acá. Mendoza también. Víctor HR, igual, muchas gracias por estar acá. Ana Fernández. Mi Matías. Bueno, a todos, a mi tocayo José Juan Gallegos, a Gilda, a todos los que de una u otra manera pues andan por acá, pasaron por acá a escuchar pues todo esto que hemos estado hablando de cómo deshacerte de tus bloqueos emocionales. Bueno, los invito a que me sigan en mis redes sociales, en Facebook, en Instagram, en Twitter, también estoy por ahí.
en mi canal de YouTube, que se suscriban. El canal lo acabo de lanzar hace poquito, entonces puede ser de los primeros suscritos. Y próximamente pues estaré por ahí lanzando algunos clips en TikTok también. Y bueno, pues ya me estarán viendo cada vez más seguido en este tipo de asuntos, porque les decía que esto a mí en lo personal pues me apasiona muchísimo el poder platicar con todos ustedes y darles pues información de valor, contenido pues gratuito, y hablarles de mi experiencia y hablarles pues de lo que yo he vivido y lo que he pasado, y pues de alguna forma seguramente a todos nos ayuda el poder compartir todo este tipo de vivencias y de experiencias que nos enriquecen a todos. Gracias a ti, Gil. Bueno, pues les agradezco mucho que hayan estado aquí en estas charlas de café. Recuerda, todos los martes a las 7 de la noche. Ahorita lo estoy haciendo en Instagram. Próximamente ya voy a empezar a combinar. Vamos a empezar a manejarlo también en Facebook al mismo tiempo. Instagram y Facebook. Y bueno, pues por ahí vamos a ir pues siendo cada vez más los que estamos participando en este tipo de charlas que son maravillosas. Gracias, que les vaya muy bien. Saludos, buenas noches, que Dios me los bendiga. Un beso a todos. Gracias.